él tenía que decidir y tomar partido. Bueno, tomó partido por Gallardo, porque el silencio lo único que hizo es prolongar la crisis que llevó a la renuncia justamente del exministro Guillén, y sobrevino también finalmente la caída del gabinete Vázquez. O sea, el costo político es altísimo, pero... Nosotros estamos conectados precisamente con Fernando Tuesta Soldevilla y le damos la bienvenida a Exitosa Perú. Bienvenido, Fernando. Tal, ¿cómo estás, Karina? Es por si acaso una columna del diario El Comercio el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Y sí, es poquísimo tiempo. Además, me llama mucho la atención esto que pone aquí, que dice fue un mal candidato y es ahora un mal presidente. Y nos lo está demostrando con creces. ¿Qué hacemos con un mal presidente? Bueno, hay quienes les corresponde hacer un poco más, ¿no? Para empezar, exigirle que tome las decisiones más adecuadas y correctas. Eso se le ha dicho en realidad a lo largo de este medio año. No han correspondido, pero hay que seguir exigiendo. Esto se traduce también en opinión pública. Lo segundo es, creo que en este momento debe estar pensando ya en su gabinete, un gabinete que lamentablemente hay preocupación. Ya las visitas de ayer de congresistas y dirigentes de Perú Libre puede llevarnos a pensar que va de nuevo a arrinconarse con el partido que lo acogió para su candidatura, quizá con temor, el temor a una vacancia, porque para que esta no ocurra se necesita tener 44 votos, es decir, impedir la construcción de los otros 87. Y entonces, hago esta referencia porque entonces esto nos llevaría más a que el presidente está pensando en cómo sobrevivir más que de qué manera adecuadamente gobernar. Adecuadamente gobernar lo va a llevar a sobrevivir, pero sobrevivir nos puede seguir llevando a un gobierno pues sin rumbo, en donde él es el principal responsable. Yo decía allí en el artículo que la oposición muchas veces no ha necesitado articular nada. Ha estado muchas veces en la tribuna porque el presidente se ha disparado al pie innumerables veces. No ha necesitado a nadie que le exija para que cometa errores. Él lo ha hecho. Entonces, por un lado tenemos errores que obviamente el desconocimiento, la falta de experiencia podrían llevar. Pero creo que esto no se queda allí. Creo que a la falta de conocimiento, carencia comunicativa, el presidente está sumando algo que ya es peligroso, pero va mostrando la suma de evidencias. Una carencia de valores. Porque no es posible que un presidente que reiteradamente dice, yo no voy a ser como los anteriores, yo voy a luchar contra la corrupción. Cuando ya un político dice muchas veces esto, ya hay que tener cuidado, ¿no? Y el cuidado nos ha lamentablemente dado evidencias de cómo su comportamiento sobre por lo menos presuntos actos de corrupción es pues un comportamiento pues elástico, permisivo, ¿no? O quizá creencias y prácticas patrimoniales, ¿no? Por eso que sus círculos son pues amicales, familiares, sindicales, de paisanos. vecinales. Sí. Entonces, con eso no solamente no se gobierna, sino que está demostrado que no se puede gobernar bien, como ha ocurrido estos 6 meses. Pero yo me preguntaba, y no sé si esto puede caer en algún tipo de hipótesis, si se puede alguien puede acompañarme en esto. Yo ya comienzo a dudar si es puro desconocimiento o es ya impunidad, porque lo que acaba de pasar en esta nueva crisis es que el presidente no se ha querido dar cuenta o simplemente no se le da la gana de darse cuenta, porque 15 días el exministro del Interior, Avelino Guillén,
acompañado de la ex primera ministra Vázquez, le dijeron: acá hay algo que se pudre en la Policía Nacional. Hay un camino bueno, hay un camino malo. El camino bueno es un exfiscal que no tiene manchas en su carrera profesional y le está diciendo: hay algo malo en el tema de Gallardo. Y eligió a Gallardo y se demoró muchísimo y se hizo el muertito. ¿Eso qué me quiere decir? ¿Malas decisiones, pero tiene la información y toma malas decisiones? Una combinación de cosas. Es una combinación de cosas, pero justamente, Karina, lo que yo argumentaba, es decir, ya no es solamente un tema de desconocimiento y falta de experiencia, es también un problema que linda en los lados oscuros del poder. Y entonces, claro, el tema del interior, el silencio, él lo tradujo en que lo resuelvan ellos, ¿no? En algún momento él dice eso. No, él tiene que resolverlos. Él es el presidente de la República. Los ministros están por debajo de él. Y obviamente otros funcionarios. No es que se pongan de acuerdo. Acá lo que estaba diciendo es que hay sectores en la policía, malos elementos, cosa que es cierto que no es de ahora. El sector interior lamentablemente viene arrastrando de décadas aspectos realmente preocupantes y otros podridos. Mafias internas que luchan por el poder al interior, todo está confundido. Pero justamente, en el caso de lo que tú has hecho referencia, él tenía que decidir y tomar partido. Bueno, tomó partido por Gallardo, porque el silencio lo único que hizo es prolongar la crisis que llevó a la renuncia justamente del exministro Guillén, y sobrevino también finalmente la caída del gabinete Vázquez. O sea, el costo político es altísimo, pero claro, al decidir finalmente ante la presión dar de baja también a Gallardo, sin embargo, mantuvo las decisiones de Gallardo. Es decir, altos mandos que se mantuvieron, otros mandos que fueron relevados, otros que fueron trasladados, y una estructura de la policía que llevaba pues a cubrir, a encubrir, a defender intereses que parecen estar ligados a esto que ya es también cada vez más evidente. Cuando yo hablaba de círculos concéntricos alrededor de él, ¿no?, que tienen influencia en él, no decide, porque finalmente es el que decide, y la responsabilidad de él, pero digo que tiene niveles de influencia, que tú has estado también señalando antes de la entrevista, en relación pues a una serie de aspectos de cómo se maneja el poder, ¿no? Y allí hay grupos que luchan también por el poder alrededor de él, ¿no? Entre ellos pues se acusan, se traicionan, ¿no? Se entregan evidencias a los medios. Esa es la lucha pequeña, ¿no? Es la lucha pequeña pero con impacto fuerte en el poder. Pero esto es lo que estamos viendo, lamentablemente. Y el presidente de la República, a estas alturas, ya no puede de ninguna manera tratárselo como si fuera casi un inimputable, porque desconoce o aquel recurso de que él viene pues de las zonas más pobres del país, ¿no? Que ha sido rondero, que ha sido profesor, esta forma de que quizá es no positivo, sino una estrategia en términos de campaña para tener empatía con el electorado, no solamente no es suficiente, sino es desechable cuando tú eres el gobernante, cuando tú eres el presidente, y no se quiere dar cuenta, o en todo caso, dándose cuenta, sigue pues tratando de eludir y hacerse aparecer en muchos casos que desconoce, que los tiempos del poder son distintos a sus tiempos. Claro, pero que las ahí viene mi interrogante. Se toman mal o nunca, ¿no? Ahí viene mi interrogante. Él está eludiendo, se está tapando con soy maestro rural, estoy en pleno aprendizaje, o ya es la impunidad. Porque hemos visto a gente muy viva que tiene el manto de la impunidad y ha hecho cosas
sin importarle las consecuencias. Entonces, el presidente de la República sabe que está mal asesorado y le importa nada estar mal asesorado y sigue por su camino y ahora se arropa con Perú Libre. Hemos visto que apenas ha salido Waldemar Cerrón, ha echado al aire un tuit, luego no ha sabido cómo borrarlo y ha hecho una torpeza porque la gente que sabe de estas tecnologías lo chapó inmediatamente. Entonces, él, ¿cómo se está comportando? Es decir, ¿está vagando en el espacio o ya está cogido por la impunidad y ya vio el poder y ya vio que se puede enriquecer y ya es un peligro? Realmente en el Perú los presidentes o expresidentes están transitando por procesos de investigación o procesos ya judiciales. De impunidad no habrá. El tema es que justamente porque sus círculos son círculos primarios, ¿no? Me refiero a ellos, pues, familiares, amicales, vecinales, magisteriales, sindicales. Es más difícil distanciarse, ¿no? Acá no hay una articulación del poder para construir toma de decisiones y políticas basado en un partido con un norte, sumado a profesionales y técnicos que conocen de la gestión pública, de los sectores, ¿no? Entonces, donde una cosa es eso y otra cosa es las relaciones más personales. No, acá se confunden, ¿no?, todas las cosas. Y es por eso que cuando se hablaba, pues, de la casa de Breña, y él decía, yo voy a visitar a un familiar, ¿no?, que me ayudó en la campaña. No, bueno, pero llega, pues, clandestinamente, de manera oculta. Yo estaba en el 5º piso, no sabía qué ocurría en los pisos de abajo. No sé qué ocurre finalmente los días en que yo no voy, porque eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Ahí transitaba gente en donde parece que se tomaban decisiones en donde evidentemente está en juego el erario público. Entonces, no sabe o no quiere saber, ¿no? No sabe o no quiere saber. En cualquiera de las cosas es el principal responsable. Él es el responsable, claro, él es el responsable, aunque no sepa o aunque se quiera tapar los ojos. Entonces, si tenemos un presidente de esas características, un presidente así, está capacitado para llevar las riendas de nuestro país, un presidente así, con tantas falencias, ¿puede terminar su mandato si se dispara a los pies, como usted me ha dicho, a cada rato? Ha habido presidentes en que estuvieron en el poder, como Alan García del 85 al 90, a niveles mucho más desastrosos, ¿no? Con un nivel de crisis económica galopante, la más alta de la historia, con un sendero luminoso que crecía, en fin. Pero permítame, han habido ocasiones. Claro, no se trata de... Permítame intervenir ahí. Que por lo pero tanto los tiempos se justifica. Han cambiado, no se trata de que justifica, ni mucho sí, menos. Claro, pero los tiempos han cambiado Con porque mayor ahora razón, la tecnología es tan abrumadora, y en las varios redes asuntos sociales y todo, ¿no? Entonces ahora todo se hace tan grande. A eso voy. Entonces, en el caso de Pedro Castillo, él nace su gobierno el 28 de julio, para empezar, con un sector del Congreso que no le reconocía su triunfo. Y él, siendo esto una situación desventajosa, él aportó lo propio, y lo propio ha sido todo lo que hemos visto. El principal responsable es él. ¿Que ha tenido una oposición recalcitrante? Sí, sin duda. Todos los gobiernos tienen oposiciones. ¿O creerá que esto se navega en aguas, pues, tranquilas? De ninguna manera. Más todavía en un país con una crisis económica, sanitaria, de todo, ¿no? Entonces, es muy... Cuando un país, o en todo caso, cuando una pregunta se extiende, si llegará a terminar el mandato, ya el mandato está en riesgo. ¿Desde cuándo nos preguntamos nosotros si un presidente va a terminar su mandato? No hace mucho, del 2016, en donde Fuerza Popular tenía 73 congresistas, hizo lo indecible para sacar a Kuczynski, y a partir de ese momento todos los presidentes son precarios. Y ahora se le suma lo que hace este presidente. Y entonces, claro está, si solamente hemos transitado, Karina, 6 meses de 60, es decir, la 10ª parte, el 10% del mandato, uno puede pensar
que con todo lo que estamos viendo va a llegar al 2026, el 28 de julio, para entregar el mando? Cuando probablemente la pregunta, si uno se hace a la opinión pública, diría una mayoría, por lo menos dudaría que esto fuera así. Si eso es así, la situación es peor todavía para el presidente. Porque una cosa es que las élites políticas y los partidos lo quieran sacar, y otra cosa es que la gente sienta de que no es posible que él termine su mandato. Cuando existe un realineamiento fuerte, se acabó el mandato. Ya ha sucedido acá, ya ha sucedido en otras partes de América Latina. Muy bien, entonces todo depende también de la población, del pueblo que él tanto evoca, cuando siente que todo está deslegitimizado, aunque Claro. parezca trillado, el pueblo habla. Mira, Karina, solamente recordar, Exitosa. la caída de Merino, un gobierno de 5 días, fue por la movilización de la gente. Cuando el hartazgo en realidad impulsa a la gente a salir. Ahora quizá no estamos en ese nivel, pero se puede encaminar a ese nivel. ¿No? Se puede encaminar a ese nivel. El Congreso creo que no lo va a... Yo creo que nuestro artículo constitucional tan apelado no permite que se vaque un presidente en esta circunstancia, digo. Sin embargo, no lo hace porque sabe que la gente podría reaccionar, como sucedió con Vizcarra Merino, porque quien lo hace, que es el Congreso, está tan desacreditado como el presidente. Tan Así es. desacreditado como Eso el es lo que lo presidente. frena. Eso Los es lo que lo políticos en frena. general. Muy bien, ha quedado clarísimo. Entonces, allí queda, en las manos del presidente y del pueblo que tanto evoca, que tanto en realidad trae a colación, como usted lo dice, es su muletilla, no lo va a salvar. El pueblo es el que va a tener la última palabra. Muchísimas gracias a Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Universidad Católica. Gracias por estar aquí.